El Museo Universitario del Chopo y la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía se complacen en presentar el primer libro emanado de uno de sus talleres, titulado La autobiografía en el Chopo. María Eugenia Zúñiga Recendis es pedagoga, coreógrafa, graduada en el Instituto Estatal de Artes de Moscú, donde estudió desde 1992 hasta 1999, es decir, después de la caída del muro de Berlín. 7 años en Rusia, donde tuvo que aprender el idioma, usos y costumbres, con muy poco apoyo y una tremenda fuerza para conquistar el título de pedagoga coreógrafa, y es quizás la única mexicana que lo ostenta en nuestro país. Nació en Maravillas, Hidalgo. Se ha desempeñado como docente de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Maru nos leerá un fragmento de su vida titulado Rusia, un sueño convertido en realidad y a veces en pesadilla. Добрый вечер. Добро пожаловать, уважаемые зрители. Мы желаем, вам будет интересно познакомиться с кусочком наших жизней. Послушайте внимательно. El aterrizaje del avión aquella tarde, por supuesto, fue real. Sin embargo, mi sensación es que yo no había aterrizado. Y así continué como flotando todavía durante unos 6 meses. Pues más que una realidad, parecía estar viviendo un sueño. O mejor aún, fue como abrir un libro de cuentos, de esos que comienzan diciendo, en un país lejano cubierto por la nieve, y mágicamente introducirme en él y formar parte de sus protagonistas. Llegué a Moscú el 5 de noviembre de 1992. Siempre recordaré esta fecha, pues marca verdaderamente el inicio de una gran aventura, la más grande y la mejor de mi vida, a pesar de que en los años que viví allá, experimenté también momentos difíciles y dolorosos, al grado de que en ocasiones me parecía un sueño convertido en realidad y en otras un sueño convertido en pesadilla. Llegué a Rusia para estudiar la carrera de pedagogo coreógrafo en el Instituto Estatal de Artes Teatrales GITIS. Y allá dejé parte de mi historia, de mi vida y de mi corazón, en donde permanecerá para siempre. Le doy gracias a Dios por haberme permitido irme, pero le agradezco mucho más el haberme permitido volver a mi patria, pues como dicen los rusos, se está bien en todas partes, pero mejor en casa. En una mención muy especial y merecida, quiero decir que si logré llegar a la cúspide de mis propósitos, fue gracias al apoyo de mucha gente, sobre todo de mi familia, pero en especial de mi madre, quien se volvió más valiente de lo que ha sido. Su presencia siempre cercana a pesar de la distancia y su apoyo incondicional en todo momento fueron invaluables. Sobre todo, me animaron las palabras que desde niña me ha repetido. Cuando tú te propones algo, lo logras. Спасибо вам. Mauricio Martínez Salas. Mauricio nació en México, Distrito Federal. Estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es la típica historia de un esfuerzo que se hace día a día, semana a semana, año tras año. Mauricio comenzó trabajando en una fábrica textil y al tiempo que estudiaba la primaria, la secundaria y la prepa, además de su ingreso al Instituto Politécnico Nacional, paralelamente realizó trabajos en todas las empresas que aparecían en su camino, desde office boy en una empresa de seguros, almacenista, auxiliar de contabilidad, asistente del Contralor General en Asbestos de México,
Trabajó en empresas muy importantes a nivel internacional para finalizar su carrera laboral como director general de una importante empresa alemana de seguros. Domina el inglés y el alemán, le gusta el tenis. A los 18 años recibió una oferta de trabajo como mecánico automotriz en la selva chiapaneca, donde vivió en un escenario digno de cualquier novela de Bruno Traven. Precisamente, el fragmento de su trabajo que escucharemos se titula Inicio de mi carrera como mecánico automotriz. En el año de 1960, después de trabajar durante 4 años como herrero textil, decidí poner en práctica la carrera técnica de mecánico automotriz que había estudiado previamente. Busqué empleo y encontré una oportunidad en Ingenieros Civiles Asociados, ICA. Estaban construyendo en esos años la presa hidroeléctrica de Malpaso, en Chiapas. Nos enviaron en un autobús especial. En el camino, alguien me sugirió comprar un mosquitero porque el lugar de trabajo lo requería. Ese día llegamos a Huimanguillo, en Tabasco, y a partir de ahí el viaje siguió, pero ya no era en el autobús. Ahora nos subieron a unos camiones de redilas para internarnos en la sierra. Después de unas horas de camino, casi al anochecer, llegamos al llamado quinto campamento. Este era el lugar en el cual iba a trabajar. Había unas grandes palapas y allí estaban los catres para pernoctar. Me acosté a dormir con el pantalón que llevaba puesto, no sin antes instalar el mentado mosquitero que había adquirido. Al día siguiente, a pesar de haberme acostado vestido y haber utilizado el mosquitero, amanecí con las piernas totalmente cubiertas de piquetes de mosca. Me repuse del susto y me dirigí al comedor para desayunar. En el trayecto, pude observar varias personas sentadas en el sol temblando, como gelatinas. Pregunté a un trabajador qué les pasaba y me dijo que estaban enfermos de paludismo. Después me dirigí al taller y por primera vez en mi vida empecé a desempeñar mi carrera de mecánico. Debido al calor, sudaba yo demasiado y empecé a consumir refrescos que vendían en el comedor para evitar deshidratarme. El precio de esto se me hizo demasiado caro y después de unos días noté que estaba gastando mucho y sin pensarlo más, se me ocurrió sacar un poco de agua del río que corría a unos pasos del taller. Esta lucía muy limpia y en un recipiente guardé un poco y de ahí tomaba lo que necesitaba cuando tenía sed. A los pocos días de haber ingerido esta agua, me enfermé del estómago. En el campamento, de momento no había servicio médico, así que después de unos días decidí regresarme debido a que me sentía mal. Un compañero de Campeche decidió también renunciar y empezamos el regreso siguiendo la brecha por la cual había llegado una semana y media antes. A unas horas de camino ya estábamos en plena sierra, rodeados de una exuberante vegetación y escuchando una gran cantidad de sonidos característicos de la selva, entre ellos las de las aves y algunos otros animales del lugar. Milagrosamente en la brecha apareció una camioneta pick-up y el chofer paró a un lado de nosotros y nos preguntó que a dónde nos dirigíamos. Le contestamos que a Tabasco. Nos indicó que podía dejarnos cerca de la estación del ferrocarril y de ahí podríamos continuar nuestro viaje. Ya entrada la tarde llegamos a un paraje que nos indicó que la estación del ferrocarril estaba al otro lado del río Mezcapala que cruzaba frente a nosotros. Procedimos a bajarnos y darle gracias. Más tarde, recapacitando, considero que nos salvó la vida, porque no tuvimos necesidad de pernoctar en plena sierra.